El amanecer apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales del Hospital San Lucas, cuando el sonido urgente del altavoz rompió la rutina de una mañana agitada. El doctor Gabriel Moretti, con su bata impecablemente blanca y el cabello rubio cuidadosamente peinado, caminaba por el pasillo de emergencias revisando las notas del cambio de turno. A sus 28 años era respetado no solo por su precisión clínica, sino por la manera profundamente humana con la que trataba a cada paciente. Aquel día, sin embargo, algo distinto aguardaba por él. A las 09:00, una joven había ingresado en estado crítico tras un atropello. Cuando Gabriel llegó al cubículo de emergencias, lo primero que vio fueron los cabellos dorados extendidos sobre la almohada y el rostro sereno de Isabela Monteiro. Completamente inmóvil. No sabía quién era ella. No conocía su historia, sus sueños, ni cuántas vidas tocaba todos los días. Pero algo en su aquietud lo hizo detenerse un segundo más de lo habitual. Mientras examinaba sus signos vitales, no podía imaginar que aquella mujer de mirada aún cerrada había pasado la mañana preparando el desayuno para sus padres, ayudando en el pequeño mercado familiar, soñando con estudiar psicología y corriendo para no perder el autobús de las 9. La vida de Isabela se había detenido de golpe. La de Gabriel estaba a punto de cambiar para siempre. CTA. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Comenta presente si quieres que Gabriel y Isabela encuentren su destino. Antes de quedar atrapada entre máquinas y monitores, Isabela Monteiro era pura vida en movimiento. Cada día comenzaba a las 6 de la mañana, cuando el aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina del apartamento en el cuarto piso sin ascensor. Mientras el agua hervía, ponía la mesa para sus padres y tarareaba una canción cualquiera, como si el cansancio nunca la alcanzara. Después del desayuno, ayudaba a abrir el minimercado familiar, un local estrecho pero cheio de risas, historias y estantes desordenados. Isabela conocía a cada cliente por su nombre, recordaba qué pan le gustaba al señor del 302, qué marca de leche la anciana del predio de enfrente podía pagar, y siempre tenía una palabra amable para todos. Para muchos, aquella chica de uniforme sencillo y sonrisa luminosa era el único rayo de luz del día, pero su verdadero tesoro no estaba en la caja registradora. En una gaveta escondida bajo el mostrador, guardaba folletos de universidades, un viejo libro de psicología lleno de subrayados y un sobre con algunas pocas billetes, cuidadosamente doblados. Su sueño era claro: estudiar psicología y ayudar a personas que, como muchos de sus clientes, cargaban dores invisibles. A las 9:30 en punto, tomaba siempre el mismo autobús hacia el centro comercial, donde trabajaba como vendedora de ropa. Entre probadores, perchas y espejos, seguía coleccionando historias y agradecimientos. En los descansos, escribía metas en un cuaderno desgastado mientras bebía un café barato, prometiéndose que algún día se vería usando una credencial de psicóloga en lugar de vendedora. Aquel día fatídico, el uniforme azul marino estaba perfectamente planchado, el libro de psicología en la bolsa y el corazón lleno de planes. Isabela miró el reloj, vio que el autobús estaba a punto de llegar y apuró el paso para cruzar la calle. No vio el auto que se lanzó con el semáforo en rojo. Un frenazo, un grito ahogado, el golpe seco contra el asfalto, y el futuro de Isabela quedó suspendido en silencio. El cuarto 304 se convirtió en el nuevo universo de Isabela. Allí, entre el sonido constante del monitor cardíaco y el suave susurro de la ventilación, su vida parecía detenida. Sus cabellos rubios caían como un abanico dorado sobre la almohada. Su rostro sereno ocultaba toda la energía que un día iluminó pasillos, tiendas y corazones. Para Gabriel Moretti, al principio, ella era solo un nombre más en la lista de pacientes en coma. Sus visitas eran técnicas, precisas, casi frías. Entraba, revisaba sus signos, ajustaba la medicación, verificaba los gráficos, hacía anotaciones rápidas y salía sin permitir que nada más lo tocara. Era un profesional impecable, formado para mantener distancia. Pero una tarde, en la segunda semana, esa distancia se quebró. Al entrar al cuarto, encontró al padre de Isabela, don José, sentado junto a la cama. Sus manos gastadas sostenían un libro de psicología lleno de marcas y notas en los márgenes.
Lágrimas silenciosas caían sobre la portada. «Era su favorito», susurró, sin levantar la mirada. «Lo leía todas las noches después del trabajo. Cuando el padre tuvo que irse para atender el minimercado, olvidó el libro sobre la silla. Gabriel lo tomó casi por impulso. Pasó el dedo por la tapa desgastada, abrió una página cualquiera, y algo dentro de él se movió. Subrayados en tinta azul, anotaciones pequeñas, reflexiones profundas. ¿Cómo podía una chica tan joven tener aquella mirada tan sensible sobre la mente humana? En un gesto que ni él mismo entendió del todo, se sentó junto a la cama y comenzó a leer en voz baja, como si aquel libro hubiera sido escrito para ser escuchado. Los ojos de Isabela permanecieron cerrados. El monitor siguió marcando su ritmo constante. Pero Gabriel ya no salió del cuarto igual. Desde ese día, sus visitas comenzaron a durar más. Ya no solo revisaba números, acomodaba la almohada, cambiaba las flores del pequeño jarrón, abría un poco las cortinas para que entrara la luz. Sin darse cuenta, estaba empezando a ver a Isabela más allá del diagnóstico. Y aunque ella no podía escucharlo, o eso creía él, Gabriel ya había empezado, sin querer, a hablarle al corazón. La tercera semana trajo consigo un cambio tan sutil que Gabriel apenas lo notó al principio. Ya no entraba al cuarto 304 con la misma frialdad profesional. Ahora abría la puerta con más suavidad, como si temiera perturbar un equilibrio delicado. Comenzó a traer flores frescas cada mañana. Primero margaritas, luego rosas blancas, y más tarde pequeños ramos que elegía con un cuidado casi inconsciente. Las margaritas significan inocencia, susurró un día, mientras acomodaba el ramo en el jarrón de cristal. Creo que combinan contigo. No sabía de dónde había salido aquella frase, ni por qué. Después de decirla, el corazón le latió de forma extraña. Las visitas se transformaron en algo casi ritual. Entre una consulta y otra, él aparecía con un libro de psicología en la mano, uno que había comprado especialmente para ella, y se sentaba en la poltrona junto a la cama para leer en voz baja. Las notas que Isabela había hecho en sus propios libros lo fascinaban. Reflexiones sobre empatía, la importancia del vínculo humano, el valor de escuchar más allá de las palabras. Era irónico, pensaba Gabriel, que fuese ella quien le recordara aquello, incluso sin poder hablar. A veces se descubría contándole sobre su día. Hoy atendía a una señora que me recordó a ti. Tenía esa misma forma de iluminar el ambiente, incluso estando cansada. Su voz se volvía más cálida sin que él lo percibiera. También empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El modo en que la luz matinal se posaba sobre su rostro, la delicadeza de sus manos sobre el cobertor, las pequeñas ondas en su cabello dorado. Una tarde, mientras ajustaba el monitor cardíaco, sus dedos rozaron sin querer el antebrazo de ella. Fue un contacto tan leve que en cualquier otro contexto no habría significado nada, pero en él provocó un estremecimiento silencioso. «No sé si puedes escucharme, Isabela», confesó en un susurro apenas audible, «pero aquí estoy». Si alguien lo hubiese visto, jamás habría creído que aquel médico meticuloso y reservado pudiera mirar así a una paciente en coma. Pero Gabriel ya no se engañaba. Había algo creciendo dentro de él, algo que no se parecía a nada que hubiese sentido antes. Aún no lo admitía en voz alta, pero todos los días, al terminar su turno, sus pasos lo llevaban inevitablemente al cuarto 304. Y cada vez que leía para ella, la idea imposible empezaba a tomar forma. No era solo un médico cuidando a una paciente, era un hombre comenzando a enamorarse en silencio. El cuarto mes llegó sin anunciarse, y con él una verdad que Gabriel ya no podía ignorar. Su día empezaba y terminaba en el cuarto 304. Incluso después de cirugías largas y agotadoras, sus pasos lo llevaban allí como si un hilo invisible lo guiara. Abría las cortinas, ajustaba una mecha rebelde del cabello de Isabela, acomodaba las flores, y luego se sentaba a leer. Ya no era un ritual médico, era su refugio. Mientras su voz llenaba el cuarto, Gabriel descubría que hablaba de cosas que jamás había compartido con nadie. «Nunca imaginé que la psicología me atraparía tanto», comentó un día, «pero creo que es por cómo tú la ves. Tus notas, tu forma de analizar, es como si me enseñaras incluso ahora». En la repisa se acumulaban los libros que él compraba especialmente para ella.
Textos sobre desarrollo humano, empatía, vínculos afectivos. Cada uno tenía varios marcadores de colores y pequeñas anotaciones suyas en los márgenes, inspiradas por lo que había leído en los libros de Isabela. Era como estudiar con alguien que no podía responder. Y aún así lo hacía. Las enfermeras comenzaron a notar pequeñas cosas. Los signos vitales de la 304 están más estables cuando el doctor Moretti está dentro, murmuraba una de ellas. Yo también lo vi, respondía otra, sonriendo con discreción. Es como si él le diera paz. Gabriel fingía no oírlo, pero por dentro, esas palabras lo desarmaban. Cada vez que veía una nueva fotografía de Isabela que sus padres le mostraban, sus ojos azules brillando, su sonrisa iluminando escenas cotidianas, algo en él se encendía. Imaginaba cómo sonaría su risa, cómo pronunciaría su nombre, cómo sería conversar con ella despierta. Una tarde de otoño, mientras la luz anaranjada entraba por la ventana, Gabriel se inclinó hacia ella. Hoy el cielo estaba precioso, murmuró. Rosa, dorado, azul. Pensé que te gustaría verlo. Sus dedos rozaron la mano de Isabela. Por un instante, juraría que ella respondió a su toque. Fue tan leve, tan fugaz, que otro médico lo habría atribuido a un reflejo involuntario. Pero él no. «Pela», susurró por primera vez usando el apodo que le había nacido del alma. «Si puedes oírme, vuelve. Estoy aquí. No voy a ninguna parte». El monitor cardíaco emitió un pequeño salto, casi imperceptible. Gabriel contuvo el aliento. Tal vez era coincidencia. Tal vez no. Pero ese día, por primera vez, creyó que el silencio no estaba tan vacío como parecía. El invierno llegó silencioso al Hospital San Lucas, pero el cuarto 304 parecía ajeno al frío gracias a los cuidados de Gabriel. Ajustaba el calefactor cada noche, colocaba un cobertor nuevo y suave sobre Isabela y dejaba la luz tenue encendida, como si temiera que la oscuridad la alejara otra vez. En esos meses, el cuarto se transformó. No era una UCI más, era un santuario. Había un pequeño portarretratos con una foto de Isabela sonriendo en el minimercado, un diario de tapa floral esperando por futuras anotaciones, una colección de libros de psicología que él mismo había comprado, y un reproductor con una lista de canciones muy particular. Una tarde, mientras ajustaba el suero, Gabriel habló sin darse cuenta del tono íntimo que usaba. «Tus padres me dijeron que amabas estas canciones, así que hice una playlist solo para ti». Presionó play. Una melodía suave llenó el cuarto. La música pareció envolver el aire, como si acariciara la piel inmóvil de Isabela. Y entonces ocurrió algo. Apenas perceptible, pero real. El monitor cardíaco mostró una variación mínima en el ritmo. Gabriel dio un paso hacia ella, conteniendo el aliento. «¿Lo sientes?», susurró, acercándose un poco más. «¿Puedes escucharme o escuchar la música?». No hubo respuesta visible, pero él lo sentía de una forma visceral, inexplicable. A partir de ese día, cada tarde, al terminar sus rondas, encendía la música, se sentaba junto a la cama y le leía en voz baja, describiéndole el cielo, los colores del atardecer, los casos del día y pequeños detalles que solo compartiría con alguien que ya empezaba a habitar su corazón. «Hoy encontré una cafetería nueva», comentó una noche. «El capuchino tenía canela extra. Pensé en ti. ¿Sabías que la chica del mostrador te recuerda con cariño? Dijo que ibas siempre sonriendo, incluso cansada». El cuarto parecía respirar al ritmo de sus palabras. Las enfermeras observaban en silencio. Había algo especial en ese médico alto, de ojos azules, que cada día entraba allí como si cuidara de un tesoro frágil y sagrado. Una noche, mientras describía el color del cielo, Gabriel se interrumpió. La punta de los dedos de Isabela se movió, pequeño, minúsculo, pero real. El corazón de él dio un vuelco. Se acercó. Tomó su mano con extremo cuidado, temiendo romper el milagro. «Isabela, Vela, si puedes oírme, no estás sola. Estoy aquí. Siempre he estado». El monitor volvió a dar un salto, pequeño, frágil, pero suficiente para que el alma de Gabriel se llenara de un tipo de esperanza que la ciencia no podía explicar. Los días siguientes estuvieron marcados por señales tan pequeñas
que solo alguien que hubiese amado en silencio durante meses podría notar. Gabriel observaba cada respiración, cada leve cambio en el monitor, cada oscilación casi invisible en los párpados de Isabela. Su experiencia médica le decía que debía ser cauteloso, pero su corazón ya no sabía cómo serlo. Una mañana luminosa, mientras colocaba nuevas orquídeas en el jarrón, notó algo distinto en el ambiente. Era como si el aire se hubiera detenido, como si el cuarto respirara de otra manera. Dejó las flores a un lado y se acercó a la cama con pasos lentos. Los párpados de Isabela temblaron, muy suavemente, como si una parte de su alma estuviera intentando nadar hacia la superficie. Gabriel sintió que el mundo se reducía a aquel mínimo gesto. «Vela», susurró, su voz quebrándose apenas. «Si estás ahí, estoy contigo». Sus dedos rozaron la mano de ella. Una caricia mínima, llena de respeto y temor. Y entonces ocurrió. Los párpados se abrieron. Lentos, pesados, venciendo meses de oscuridad. Los ojos azules que él conocía solo por fotografías lo miraron por primera vez. Isabela parpadeó, confundida por la luz, por los sonidos, por la presencia de un hombre cuya voz, aunque no reconociera de inmediato, le resultaba extrañamente familiar, cálida, segura. Gabriel contuvo una respiración que ni sabía que estaba reteniendo. No se movió. No quiso asustarla ni romper aquel momento sagrado. «Isabela», dijo con un hilo de voz, «soy el doctor Gabriel Moretti. Estás en el Hospital San Lucas. Tuviste un accidente, pero ya estás a salvo». Ella intentó hablar, pero solo salió un gemido frágil. Su garganta no recordaba cómo usar las palabras. Gabriel, con el corazón latiendo descontrolado, tomó un vaso de agua, humedeció un algodón y lo llevó a sus labios con una delicadeza que rozaba la devoción. «Tranquila, paso a paso. No necesitas hablar todavía». Los ojos de Isabela seguían fijos en los suyos. Había confusión, sí, pero también algo más. Algo que él reconoció de inmediato, una chispa de reconocimiento imposible, como si su voz hubiera sido un faro en la oscuridad, como si aquella conexión silenciosa hubiese dejado huellas profundas. Unos minutos después, los padres de Isabela entraron corriendo, llorando, abrazando la mano inmóvil de su hija mientras Gabriel se retiraba unos pasos para darles espacio. Pero incluso desde la distancia, él la observó. Isabela no apartaba la mirada de él. Y en aquel instante, Gabriel comprendió algo que lo dejó sin aliento. Ella no despertaba al mundo. Ella despertaba hacia él. Los días posteriores al despertar fueron un torbellino de emociones contenidas. La noticia corrió como fuego entre los pasillos del hospital. La paciente 304 había abierto los ojos. Médicos, enfermeras y fisioterapeutas pasaban para evaluarla, pero nadie, absolutamente nadie, observaba cada detalle como lo hacía Gabriel. Aunque intentaba mantener el profesionalismo, su corazón latía descontrolado cada vez que cruzaba la puerta del cuarto. Isabela, aún débil, seguía recuperando poco a poco su fuerza. Hablaba poco. Su voz era un susurro áspero, pero sus ojos azules estaban llenos de vida, explorando todo a su alrededor como si el mundo fuera un lugar nuevo. Y sin embargo, siempre terminaban detenidos en él. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Gabriel una mañana mientras revisaba sus constantes. «Mejor», respondió ella con voz suave. Él sonrió. No un gesto profesional, un gesto que nacía del alma. Ella notó ese cambio, y algo dentro de su pecho se estremeció. Mientras él organizaba las orquídeas en la ventana, las mismas flores que ella adoraba sin saber que él lo había descubierto meses atrás. Isabela lo observó con una mezcla de curiosidad y ¿confianza? «Doctor Moretti», dijo con timidez. «¿Esa música, la que ponían aquí, era usted quien la elegía?» Gabriel se quedó quieto por una fracción de segundo. Su corazón golpeó con fuerza, pero su voz salió serena. «Tus padres dijeron que eran tus favoritas. Pensé que podrían ayudarte a sentir compañía». Ella bajó los ojos, pero un pequeño brillo apareció en su mirada. «Durante el coma», susurró. «Creo que escuchaba una voz.
Alguien me leía. Alguien hablaba conmigo. No sé si era real o un sueño. Gabriel tragó hondo. Sus manos se tensaron en el borde de la cama. La verdad, quería escapar, pero aún no era el momento. «Es normal», respondió con suavidad casi dolorosa. «La mente crea sensaciones para ayudar en la recuperación». Isabela lo miró fijamente. Era evidente que no creía del todo su explicación. Los días avanzaron. La fisioterapia comenzó. Las sesiones eran cortas, dolorosas, pero llenas de pequeños triunfos. Isabela daba sus primeros pasos apoyada en la fisioterapeuta, mientras Gabriel observaba desde lejos fingiendo estar allí por casualidad. Ella lo veía, ella lo sentía, y cada vez que sus miradas se cruzaban, un calor desconocido subía por sus mejillas. Una tarde, mientras revisaba su presión, Isabela notó algo que la sorprendió. Él mordía su labio inferior cuando se concentraba, un gesto minúsculo, pero terriblemente humano. Su corazón dio un salto que no entendió. «Doctor», dijo ella, reuniendo un poco de valentía, «¿podría prestarme aquel libro que mencionó ayer?» El de Jung. Gabriel casi dejó caer la prancheta. Ese libro tenía anotaciones suyas, pensamientos que había escrito pensando en ella. «Claro», logró decir con la voz más estable que pudo. «Te lo traeré mañana». Ella sonrió. Pequeña, suave, pero suficiente para que el mundo de Gabriel perdiera el equilibrio por un instante. Fue entonces cuando él entendió que algo estaba cambiando. Isabela recuperaba la voz, el cuerpo, la vida. Pero también empezaba a despertar el corazón. Las semanas siguientes trajeron una transformación silenciosa, casi invisible para quienes veían a Isabela solo como una paciente más en rehabilitación. Pero para Gabriel, cada cambio era un universo entero. La forma en que ella sostenía el libro que él le había prestado, el modo en que sus ojos brillaban cuando encontraba una de sus anotaciones, la manera en que buscaba, casi sin querer, la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. La complicidad empezó así, en detalles pequeños, en miradas breves, en silencios que hablaban demasiado. Una tarde, mientras hacía su caminata diaria por el corredor acompañada de la fisioterapeuta, Isabela lo vio a lo lejos. Gabriel venía revisando una carpeta, pero al levantar la vista y encontrarse con ella, enderezó la postura de manera casi instintiva. Sus manos ajustaron el cabello, como si quisiera verse presentable en un segundo. «Buenas tardes, Isabela», saludó con profesionalismo ensayado. Pero su voz traicionó una calidez imposible de ocultar. Ella sintió un calor recorrerle el pecho. «Buenas tardes, doctor Moretti», respondió, y el modo en que pronunció «doctor» lo estremeció. La fisioterapeuta sonrió por lo bajo, reconociendo algo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Más tarde, en el cuarto, mientras él revisaba su presión, ella habló sin mirarlo directamente. «Leí tus notas sobre el análisis de comportamiento». Gabriel se quedó quieto, demasiado quieto. «Son muy profundas», dijo ella con timidez. «Es como si entendieras lo que pienso cuando leo». Él cerró los ojos un instante. Era demasiado cerca de la verdad. «Es solo observación clínica», respondió, aunque sabía que sonaba débil incluso para sus propios estándares profesionales. Los ojos de ella lo estudiaron, no con la mirada de una paciente, sino con una curiosidad nueva, dulce, peligrosa. En las tardes, Isabela comenzó a sentarse en la pequeña área de convivencia del hospital. A veces leía, a veces solo miraba por la ventana, pero Gabriel lo sabía. Ella estaba allí porque era el lugar en el que él pasaba cada día, a la misma hora, y él lo sabía, porque también empezaba a esperar ese momento. Un día, la encontró allí con un libro abierto, pero sin leer ni una sola palabra. «¿Te sientes bien?», preguntó él acercándose. «Sí», sonrió. «Solo pensé que tal vez pasaría por aquí». Él sintió como su mundo se detenía. Isabela recuperaba fuerzas, recuperaba memoria, recuperaba su vida, y sin darse cuenta, estaba aprendiendo a enamorarse. La recuperación de Isabela avanzaba tan rápido que sorprendía incluso al equipo médico. Sin embargo, lo que nadie sabía
excepto 2 corazones que intentaban esconderlo, era que la verdadera transformación no estaba en sus músculos o en sus reflejos, sino en el aire que vibraba cada vez que ella y Gabriel compartían el mismo espacio. Él hacía todo lo posible por mantener los límites profesionales, pero su voz se volvía más suave cada vez que le hablaba, y su mirada decía lo que sus palabras no podían. Una tarde, mientras Isabela estaba sentada en la sala de convivencia, Gabriel llegó con una carpeta en las manos. Intentó fingir que estaba allí por casualidad, pero el ligero temblor en sus dedos lo delató. «Isabela, ¿cómo van los ejercicios?», preguntó, controlando cada matiz de su voz. Ella levantó la vista. Tenía el cabello recogido en un moño delicado, y el vestido azul claro realzaba sus ojos de una forma casi dolorosa para él. «Mejor cada día», respondió ella. «¿Aunque qué?». Gabriel se sentó a su lado con más rapidez de la que pretendía. «A veces siento que…», hizo una pausa, buscando palabras, «que me acostumbro demasiado a ciertos momentos del día». Él la observó, sin pestañear. «¿Qué momentos?». «Aquellos en los que…». Sus mejillas se tiñeron de un rosa suave. «Usted aparece». Gabriel contuvo la respiración. Su corazón gritaba. Su profesión le ordenaba silencio. «Isabela», comenzó. «¿No deberías sentirme así?». Lo interrumpió, pero con dulzura. «Doctor, sé diferenciar agradecimiento de… otra cosa». Ese otra cosa lo atravesó por completo. Para evitar que las emociones lo traicionaran, Gabriel se levantó y fingió revisar la infusión. «Tu alta podría ser esta semana», dijo, con voz profesional. El silencio que siguió estuvo lleno de vértigo, porque la noticia que debería traer alegría hizo que el pecho de ambos doliera. Isabela bajó la mirada hacia sus manos. «¿Y después?», preguntó, apenas audible. «Después…». Gabriel tragó en seco. «Seguirá tu vida, tu trabajo, tus estudios, tu familia». Ella levantó la vista, y su mirada lo desarmó. «¿Y la suya, doctor? ¿Seguirá lejos de la mía?». Gabriel dio un paso atrás, como si la cercanía lo incendiara. «La ética médica establece un periodo de distancia después del alta», susurró. 30 días. 30 días. Un océano. Un abismo». Los ojos de Isabela brillaron, no de tristeza, sino de comprensión profunda. Él no era indiferente. Él estaba luchando contra algo que lo superaba. 30 días, repitió ella. «Puedo esperar». Gabriel cerró los ojos un segundo. Su respiración tembló, y cuando habló, su voz ya no era solo profesional, era humana. «Isabela, si supieras lo difícil que es esto para mí». Ella sonrió con una ternura que casi lo hizo olvidar todas las reglas del mundo. «Lo sé», susurró. «Por eso vale la pena esperar». La víspera de la alta llegó con un peso extraño, casi palpable. Isabela pasó la mañana recogiendo sus cosas. El libro de Jung, las orquídeas que Gabriel le había regalado, los cuadernos donde había comenzado a escribir sus primeras reflexiones desde que despertó. Cada objeto tenía un significado nuevo, íntimo, y cada uno la acercaba a una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Gabriel, por su parte, se detuvo frente a la puerta del cuarto 304 antes de entrar. Respiró hondo, intentando recordar quién debía ser. Un médico, solo eso. Pero cuando finalmente empujó la puerta y la vio allí, de pie, la luz de la mañana delineando sus cabellos rubios, su corazón traicionó cualquier intención de distancia. «Isabela», saludó, más suave de lo necesario. «Tus documentos están listos». Ella sonrió, y ese gesto bastó para desarmarlo. Mientras revisaban los últimos formularios, el libro que ella llevaba en las manos resbaló. Ambos se inclinaron al mismo tiempo, y sus dedos se rozaron sobre la tapa. Fue un contacto mínimo, pero la electricidad que atravesó a ambos fue imposible de ignorar. Isabela se incorporó lentamente, con las mejillas encendidas. Gabriel desvió la mirada un segundo, buscando recuperar su compostura. «Solo falta un último chequeo», dijo, invitándola al consultorio contiguo. El silencio que los acompañó allí era diferente, no violento, no incómodo, sino cargado, lleno de palabras que querían nacer y no debían.
Cuando Gabriel apoyó el estetoscopio en su espalda, Isabela sintió la proximidad de su cuerpo como una línea de fuego. «Respira hondo», pidió él. Ella obedeció. Su corazón no. «Tus signos son excelentes», murmuró él, pero su voz sonaba distinta. Más grave, más cercana. Isabela reunió valor. «Doctor, ¿cuándo empiezan las conferencias sobre psicología que mencionó?» Él giró hacia ella. Sus ojos azules brillaron un instante. «Los martes», respondió con honestidad velada. «A las 19:00, en el auditorio principal». Ella dio un paso hacia él. Pequeño, apenas visible, pero suficiente para que el aire cambiara. «Quizá», dijo ella con voz suave, «debería asistir. Extraño hablar de teorías, como cuando usted me visitaba». La expresión de Gabriel vaciló. Por un momento, toda la verdad estuvo a punto de escapar, pero logró contenerla. 30 días, recordó él, casi suplicando que ella entendiera lo que había detrás de esas palabras. «Es lo correcto». Isabela inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Una sonrisa que decía: «Te veo, te entiendo, te espero». Cuando su familia llegó a buscarla, Gabriel se mantuvo a distancia, pero mientras caminaban hacia el vestíbulo, Isabela desaceleró y se quedó unos pasos atrás. Él lo notó y sin querer igualó su ritmo. 30 días pasan rápido, susurró ella sin mirarlo. «A veces», respondió él con la voz más humana que nunca, «pasan demasiado lento». Sus miradas se encontraron por un segundo suficiente para encender un universo. Y en el fondo, ambos sabían que aquello no era un adiós, era una cuenta regresiva. Para Isabela, los días después del alta no fueron simplemente días. Fueron suspiros contados, marcas en el calendario, pequeñas eternidades que se resistían a pasar. Volvió al minimercado por las mañanas, ayudó a sus padres, retomó su rutina, pero nada se sentía como antes. La vida tenía los mismos colores, sí, pero ahora todo parecía pintado por la ausencia de unos ojos azules. En las tardes, estudiaba psicología con una concentración casi obsesiva, no porque quisiera impresionar a nadie, al menos eso se repetía, sino porque cada teoría, cada línea subrayada, le recordaba a las conversaciones en el hospital, a la voz que la había acompañado incluso cuando no podía responder. Las noches eran las peores. Allí, en el silencio de su habitación, la memoria hacía lo que quería. Recordaba sus manos firmes y gentiles. Recordaba cómo su voz se suavizaba al leer. Recordaba su rostro inclinado hacia ella al ajustar las cortinas. Recordaba cómo la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Gabriel, por su parte, vivía un combate interno que lo desgastaba más que cualquier cirugía. Era un profesional ejemplar. Era disciplinado. Era rígido con las normas. Pero nunca había enfrentado una norma que doliera tanto cumplir. Los 30 días parecían interminables. En el hospital, las enfermeras sonreían cada vez que lo encontraban con la mirada perdida. «Doctor Moretti, ¿todo bien?», preguntaban. Él asentía, pero por dentro, ardía. Caminaba por los pasillos y sin querer, buscaba un cabello dorado que ya no estaba. Se detenía frente a la sala de convivencia, recordando la forma en que Isabela se sentaba allí, con un libro en las manos que muchas veces ni leía porque esperaba verlo pasar. Incluso evitaba la cafetería del shopping porque sabía, sin ninguna duda, que si la veía antes de tiempo, rompería todas las reglas. Una tarde, después de una cirugía particularmente difícil, se sentó en su auto y cerró los ojos. La vio, la sintió, la escuchó y comprendió algo. No estaba enamorándose. Ya lo estaba desde mucho antes, desde el coma, desde las flores, desde los libros, desde los silencios. Cuando por fin el día señalado llegó, día 30, el destino hizo lo suyo. Isabela caminó por el centro comercial para distraerse, pero terminó en la tienda donde trabajaba. Ajustó las vitrinas con la mente en otra parte, y cuando salió para su descanso, sintió una presencia familiar antes incluso de levantar la mirada. Gabriel estaba allí, sin bata, con camisa azul oscuro, más humano que nunca. El corazón de ambos dio un salto dolorosamente sincronizado.
Buenas tardes, Isabela, dijo él, con una voz que llevaba un mes aprisionada. Buenas tardes, doctor Moretti. Su voz tembló, pero sus ojos no. Hoy se cumplen los 30 días. Él tragó hondo. Dio un paso hacia ella, y en vez de explicaciones imposibles dijo solo, ¿puedo invitarte un café? Ella sonrió como quien acaba de encontrar su propio destino. Pensé que nunca lo preguntarías. La cafetería del hospital tenía un aire distinto aquella tarde. Para Isabela, no era solo un lugar. Era el punto exacto donde el destino había decidido que dos vidas dejaran de girar separadas. Caminó hacia la mesa donde Gabriel la esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Él se levantó apenas la vio. Sin bata, sin distancia, sin escudos. Solo Gabriel, el hombre cuyos susurros la acompañaron incluso en la oscuridad del coma. Pensé que llegarías temprano, bromeó él con una sonrisa suave. Lo hice, respondió ella. Solo me tomó valor entrar. Se sentaron. Hablaron primero de cosas simples, la universidad, el trabajo, las flores que aún conservaba en su habitación. Pero cada palabra los acercaba más, como si las frases fuesen puentes invisibles, que habían esperado demasiado tiempo para construirse. En un momento de silencio, Isabela apoyó los dedos sobre la taza y lo miró directamente. Gabriel, durante el coma, tu voz fue mi ancla. Me leías, me hablabas, me describías los atardeceres. Yo no sabía quién eras, pero sentía que alguien me cuidaba como si mi vida importara más de lo que yo creía. Él la escuchó con una emoción profunda en el pecho. Te cuidé, admitió en voz baja, mucho antes de entender lo que significabas para mí. Ella extendió su mano hacia él, y esta vez, él no se apartó. Tomó esos dedos tan delicados entre los suyos, y el mundo pareció detenerse. Y ahora, susurró Isabela, ahora, Gabriel entrelazó sus manos. Ya no soy tu médico, y no pienso seguir amándote en silencio. La sonrisa que ella le regaló en ese instante valió todos los meses de espera. Él se inclinó, despacio, dándole tiempo para detenerlo si quería. Pero Isabela lo recibió con un suspiro lleno de vida, de amor, de renacimiento. El beso fue la continuación natural de todo lo que habían sido antes. Susurros, flores, atardeceres narrados, esperas infinitas. Una unión de dos almas que se habían encontrado primero en la oscuridad y ahora brillaban a plena luz. Cuando se separaron, ella apoyó su frente en la de él. Me desperté gracias a ti, murmuró. Y yo, respondió él, acariciando su rostro. Desperté gracias a ti. Afuera, el cielo comenzaba a pintarse en tonos rosados, como aquellos atardeceres que él describía cada tarde en el cuarto 304. Solo que ahora los contemplaban juntos. ¿Te gustaría vivir un amor así de profundo? Comenta, sí, si esta historia tocó tu corazón. Y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves. Tu interacción ayuda muchísimo al canal.